En aquel tiempo, los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entenderán, Ministerio de Sordos y Sordociegos de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Vamos a tener un momento de oración. Oremos. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, y más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Envía tu palabra, Señor. Concédenos escuchar tu voz y haz esa obra en cada uno de nuestros corazones. Glorifícate, exalta a tu Hijo, te lo pedimos en su nombre. Amén. ¿Cuánta autoridad, cuánto poder tiene Jesús? ¿Qué tan grande es Jesús? ¿Qué posición o qué lugar ocupa Jesús en el universo? ¿Qué tanto abarca su autoridad? Bueno, hemos cantado que está sobre todas las cosas. Y es mi deseo que el Señor nos permita ponerlo en forma sermónica, esa verdad, en este momento. Dice Colosenses 1:15 que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y hay una pequeña nota que la Biblia de las Américas coloca en la palabra primogénito, que significa eso, el primero en prioridad y soberanía. Cristo es el primero de todas las cosas. Luego en el versículo 16 de Colosenses 1, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Un versículo que nos enseña que toda autoridad que ha habido y que hay en el mundo está supeditada a Jesús. Él las puso ahí. Todo lo que ha venido a la existencia es por Él, incluyendo todas las autoridades. En el versículo 18 dice, Él es también la cabeza del cuerpo, y eso habla de liderazgo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito, aquí una vez más la palabra, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. El propósito es que Él tenga en todo el primer lugar, sea visto como el número uno. Y Pablo está diciendo que no hay absolutamente nada por encima de Jesús, que Él es la autoridad. El versículo 18 tiene tres expresiones que hablan de supremacía y autoridad. Cabeza, que habla de liderazgo, y eso tiene que ver ya con específicamente su autoridad sobre la iglesia. Pero dice, Él es el primogénito de entre los muertos, para hablar de que es el primero que resucitó, a fin de que Él tenga en todo la primacía, para que en todo sea el primero, en absolutamente todo. Entonces, ¿cuánta autoridad tiene Jesús? ¿Qué tan grande es? ¿Qué posición o qué lugar ocupa en el universo? Bueno, lo que voy a repetir una y otra vez es que Él es el número uno. No hay nadie por encima. El de mayor autoridad, el más grande, el más preeminente, el supremo, es Jesucristo. Nadie se le para al lado. Y es de eso que quisiera hablar en el día de hoy, de su predominio
de su autoridad. Y va a haber varias cosas sobre su autoridad. Y la primera es que la autoridad de Jesucristo es presentada como la autoridad que Él tiene por ser Dios. La autoridad de Jesucristo como Dios. El texto es de Colosenses, que fue leído por el pastor Lester. Es muy rico. Es un pasaje que tiene muchas frases con mucho significado. Y nos enseñan acerca de la persona de Cristo, acerca de la obra de Cristo. Ahora, me llamó la atención que esa sección que va del versículo 13 hasta el versículo 23 comienza y termina con énfasis en la redención. Y luego él entonces se mete en detalles acerca de la identidad del Hijo de Dios, su relación con Dios el Padre, los versículos 15 y 19, su relación con el universo, en los versículos 16 y 17, y su relación con la iglesia en el versículo 18. Pero lo que está conteniendo toda esta información acerca de la persona y la obra de Jesús es: Cristo es nuestro Redentor. Cristo es nuestro Redentor. Cristo es nuestro Salvador. Cristo nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su poder. Nosotros somos parte de su reino. Reinamos con Él. Pero para poder disfrutar esa salvación, debemos detenernos a ver que Él tiene autoridad como Dios. ¿Qué es lo que dice el versículo 15? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y aunque el término imagen que Pablo usa aquí se aplica a los hombres en general y especialmente a los creyentes en el capítulo 3 de este mismo libro de Colosenses, es obvio que Pablo está hablando más que de una semblanza o semejanza con Dios. Los hombres están hechos a semejanza de Dios, pero los hombres no son Dios. Pero la manera en cómo Pablo usa el término aquí en Colosenses 1:15 es para decirnos que Jesús es Dios. Es para decirnos que Él es la segunda persona de la Trinidad. Dice el versículo 19, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud de la deidad, del hecho de que Él es Dios. Y en el capítulo 2, versículo 9 dice, toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Por eso Él, hablando en Juan capítulo 10, Él dice, el Padre y yo somos uno. Somos uno. Yo soy Dios. Y por eso lo querían apedrear. En Juan 14 tenemos la conocida expresión del versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino a Dios el Padre. Ahora luego sigue diciendo Él, si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. En ese contexto es que Felipe, el apóstol, le acerca y dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. Pero yo te estoy pidiendo que me muestres al Padre. Dice, sí, eso es lo que yo te he mostrado, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nadie más que Jesús puede decir una expresión así. ¿Cuánta autoridad tiene Jesús? La autoridad de Dios, porque Él es Dios. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. El Nuevo Testamento declara la deidad de Cristo de principio a fin. Un texto como Tito 2:13 lo dice, que habla de Jesús como nuestro gran Dios y Salvador. Él es Dios. No podemos verlo menos de allí. De forma que cuando tú y yo decimos que tenemos comunión con Jesús,
cuando tú y yo decimos que somos discípulos de Jesús, no estamos siendo meros discípulos de un hombre. Somos discípulos de aquel que es Dios hombre. Jesucristo es Dios y tiene la autoridad de Dios. Eso tiene mucho significado. En 1 Corintios 2:8, Pablo usa la expresión de haber crucificado al Señor de gloria, que suena extraño, de que el Dios de gloria haya sido crucificado. Como puede morir Dios, no, pero está diciendo murió la segunda persona de la Trinidad porque murió aquel que es hombre. Y por eso es una identidad en su persona tal que se puede decir que crucificaron al Señor de gloria. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada en el libro de los Hechos? En el discurso de Esteban. En el versículo 2, haciendo referencia a la aparición de Dios a Abraham, de Hechos 7, dice: escuchadme, hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham. ¿Recuerdan? Bueno, Pablo está diciendo, Jesús es ese Dios de gloria. ¿Cuánta autoridad tiene Jesús? La autoridad que tiene Dios. Entonces la expresión imagen del Dios invisible habla de la absoluta supremacía de Jesucristo. Por eso nos encontramos al inicio del libro de Hebreos una descripción del Hijo de Dios para mostrar que el mensaje del Hijo es el mensaje último y final de Dios al hombre, y lo describe como que Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Ese es Jesús. Ahora, los hombres pueden no admitir que Jesús es Dios, pueden no admitir que Él sea autoridad sobre sus vidas, que no se rindan ante su autoridad y poder y majestad. Pero eso no es otra cosa que el resultado de la ceguera que el maligno ha logrado que haya en sus vidas. Como Pablo dice en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Es algo obvio, evidente, de principio a fin en la Escritura. Pero el diablo ha hecho una obra tan tremenda que él ha cegado a que la gente no vea lo obvio que es la gloria de Cristo. Cristo es glorioso, pero la gente no lo ve. Jesucristo es Dios, incomparable en poder y autoridad. Pero en segundo lugar, Pablo también afirma que Jesucristo es el creador. Jesucristo es el creador. Y vemos una autoridad en Él como creador. En el versículo 15, una vez más, dice que Él es el primogénito de toda creación. Eso significa no que Él es parte de la creación, sino que Él es antes de la creación. Él está por encima de todo lo creado. Y dice entonces ya de manera explícita en el versículo 16: en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. O sea que Él no es parte de la creación, sino que Él hizo la creación. ¡Qué majestad! Cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno ve a Jehová, uno ve al Señor describiéndose como creador. Dice Isaías 44:24: así dice el Señor tu Redentor, el que te formó desde el seno materno. Yo, el Señor, creador de todo, que extiendo los cielos, yo solo, y afirmo la tierra sin ayuda. Pero Pablo dice que Cristo creó todas las cosas. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que Jehová en Isaías es Jesús. Él hizo todas las cosas. Por eso,
Cuando Juan comienza su evangelio, presenta a Cristo y dice: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Un poder extraordinario. ¿Cuánta autoridad tiene Jesús? Bueno, la autoridad del que puede hacer todas las cosas. Para nosotros poder entender cuánta autoridad significa eso, hay que darle un poco de mente. No es algo que ya todos estamos sintonizados. Algunos van a pensarlo por más tiempo y van luego a caer más en cuenta. Pero es verdad. Wow, pero si Él hizo todas las cosas, eso porque tiene que tener autoridad. El argumento de Hebreos 1:2 es el mismo. Dice: en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Y el argumento de Hebreos es mostrar que la supremacía de Jesucristo, de que Cristo está por encima de todo. Y cita del Antiguo Testamento en ese capítulo 1. Y en el versículo 10 dice: tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Dice: los cielos, algo que vemos nosotros tan firme, la tierra que pisamos. Dice: los cielos y la tierra, ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. ¡Qué poder! ¡Qué ser! Cantábamos eterno. Jesús es eterno. Él hizo todas las cosas, y las cosas que Él hizo llegarán a su final, pero Él no. Él seguirá, Él es eterno. Hermanos, es mucho menos deshonroso decir a un pintor que su gran obra de arte sobre ese gran lienzo realmente no la hizo él, sino que el óleo fue cayendo de manera fortuita y con diferentes colores, con sus sombras y con sus luces, durante un largo periodo de tiempo. Eso es menos deshonroso que decir a Jesucristo que este mundo no es hechura suya. Él lo hizo todo. Ahora que la inteligencia artificial está en boga, pregunté en uno de estos lugares de inteligencia artificial cuál era la probabilidad de lanzar las piezas de un rompecabezas de 500 piezas al aire y que todo cayera armado. En la pantalla me apareció el proceso de pensamiento. Estoy pensando. Y entonces empezó a mencionar cosas en las que estaba pensando. Dice: una de las cosas que hizo fue evaluar el tema de la orientación de cada pieza. Dice: estoy tratando de descifrar el número posible de orientaciones para cada pieza. Puede rotar 360 grados, pero solo ciertas rotaciones específicas van a encajar. Pero cada pieza solo tiene imagen de un solo lado, por lo que hay un 50% de probabilidad de cualquiera de las dos caras. El movimiento de rotación de las piezas es continuo de 0 a 360 grados, por lo que la probabilidad de caer con el ángulo correcto es muy complicado. Conclusión, decía: la probabilidad es extremadamente pequeña, aproximadamente 1 sobre un número muy grande. Y después dijo: es prácticamente imposible que un rompecabezas de 500 piezas caiga completamente armado al ser lanzado al aire. Imagínense, las piezas tendrían todas que caer juntas y no desperdigadas. Aunque caigan en la posición que no va, que solo que caigan en el cuadro, que ya eso es una probabilidad impresionante. Una al lado de la otra. Y eso es con un rompecabezas de 500 piezas. Decir que el universo se hizo solo es muchísimo más improbable aún.
Decir que una gran explosión cósmica produjo este universo con todas sus galaxias y con todos los sistemas que componen las galaxias, con cada estrella y planeta en su lugar, y que después que cayeron en su lugar se mantienen en un movimiento fijo y predecible, es muchísimo, muchísimo más improbable aún. Que la distancia entre el Sol y la Tierra sea precisamente la que se necesita para sostener la vida. Que la distancia entre la Tierra y la Luna sea precisamente la necesaria para la marea, los ecosistemas marinos y aún la vida vegetal. Es como lanzar al aire un rompecabezas de 1.000.000 de piezas que caiga completamente armado. Jesucristo es el creador. En Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Ahora, ¿qué implicación tiene que Jesucristo sea el creador? Bueno, que por su autoridad Él hizo todas las cosas como Él quiso. Él hizo todas las cosas como Él hizo, cada cosa como Él quiso, cada quien como Él quiso. En Isaías 29 dice en el versículo 15: ay de los que van muy hondo para esconder los planes del Señor y realizan sus obras en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve? ¿O quién nos conoce? Nos estamos escondiendo de Dios. Dice, ¿qué equivocación la vuestra? ¿Es acaso el alfarero como el barro, para que lo que está hecho diga a su hacedor, Él no me hizo? ¿O lo que está formado diga al que lo formó, Él no tiene entendimiento? O sea, imagínense al barro diciendo, güey, tú no me hiciste. Eso es lo que el hombre hace. Por eso Pablo, argumentando en Romanos capítulo 9, dice, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho, autoridad sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? Nadie tiene derecho a cuestionar cómo Dios hizo las cosas, porque Él tiene todo el derecho y la autoridad de hacerlas exactamente como Él quiere. Eso significa que Él es dueño de todas las cosas. Por eso el Salmo 24 dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en Él habitan. De manera que tú y yo somos del Señor. Le pertenecemos a Él por creación. Y ese derecho es absoluto, que es precisamente el argumento que nosotros encontramos en el libro de Job. Que el derecho de Dios sobre su creación es absoluto. En el capítulo 9 de Job, ahí está Job hablando. Y dice, Él es el que remueve los montes, y estos no saben cuándo los vuelca en su furor, el que sacude la tierra de su lugar y sus columnas tiemblan, el que manda al sol que no brille y pone sello a las estrellas, el que solo extiende los cielos y holla las olas del mar, el que hace la Osa, el Orión, las Pléyades y las cámaras del sur, el que hace grandes cosas inescrutables y maravillas sin número. Job comienza en el libro reconociendo la autoridad y soberanía de Dios sobre su creación. Pero luego cuestiona a Dios. Luego cae en, ¿y por qué a mí me está pasando todo eso? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Y Dios tiene que confrontar a Job. Y el argumento que usa Dios es, yo soy el creador y yo hago con la creación lo que yo quiera. Tú no estabas ahí para aconsejarme a mí, Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto, cuando yo hice esto, cuando yo hice esto? Y en el capítulo 41 entonces le pregunta a él a Job, ¿quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Cuanto existe debajo de todo el cielo es mío. Job, ¿tú sabes de quién tú eres? Tú eres mío. Tú eres mío. Yo tengo derecho sobre ti.
Y dice luego en el capítulo 42, y es interesante, a partir del versículo 2, Job presenta lo que él dice y lo que Dios le dijo, recordando lo que Dios le había dicho, y dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Y cita ahora a él a Dios: ¿quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Y dice Job: por tanto he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Y vuelve y cita a Dios: escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. Y Job dice, responde él, versículo 5 de Job 42: he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven, por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. En otras palabras, Job está diciendo: yo no tenía ningún derecho para cuestionar lo que tú estás haciendo. Y yo no tengo ni que saber casos específicos para decir que aquí en un grupo como este tenemos aflicciones diversas entre todos nosotros. No pienses ni por un instante que Dios se equivocó contigo. No pienses ni por un instante que tu refugio está en algún otro lugar fuera del Señor. Él es tu único refugio. Escóndete en Él. Él es el que sabe y Él tiene la autoridad. En deportes se ha puesto muy de moda identificar al GOAT. Los jóvenes son los que más oyen esta expresión. El GOAT es el más grande de todos los tiempos en las diferentes disciplinas deportivas. ¿Quién es el GOAT en baloncesto? El GOAT en béisbol. El más grande, el preeminente, el que tiene la supremacía. Bueno, es uno solo. Es Jesucristo nuestro Señor. Él es el número uno. Él es el GOAT de todos los GOATs. Él es el creador. Él es Dios. Ante Él nosotros cantábamos, dice que se postra su creación. ¿Lo decimos solo al cantar? ¿O nos postramos ante Él, su autoridad? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y lo hizo para Él. Si tú fuiste creado y estás aquí porque lo fuiste, existes para Él. Para Él. Jesús es la razón de la existencia del universo. Él es la explicación. No solo creó todas las cosas, sigue diciendo nuestro texto en Colosenses, sino que Él sostiene todas las cosas también. No solo las hizo, sino que las sostiene. Dice el versículo 17: y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Una verdad que también declara Hebreos 1:3 cuando dice que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él es sustentador. Él es creador y gobernador de su creación. Noten el énfasis, yo se lo voy a citar, no tienen ni que buscarla, pero noten el énfasis en todas las cosas que tiene el pasaje de Colosenses 1. En el versículo 16 dice: en Él fueron creadas todas las cosas. En ese mismo versículo 16 luego dice: todo ha sido creado por medio de Él. Todas las cosas, todo. Luego el versículo 17: Él es antes de todas las cosas. Y una vez más en el versículo 17: en Él todas las cosas permanecen. En el versículo 18: a fin de que tenga en todo la primacía. Y luego en el versículo 20: por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo. Todas las cosas. Él es supremo sobre absolutamente todo, incluyendo tu corazón. Nada queda fuera de su dominio. Preguntábamos, o hemos estado preguntando, ¿qué tanto poder tiene Jesús? ¿Cuánto abarca su poder? Bueno, Él está por encima de todas las cosas.
incluyéndote a ti. Él tiene preeminencia en todo, su autoridad lo abarca todo, es total, es universal. Por eso, cuando llegamos a un pasaje como Mateo 28, 18, en el contexto del llamado a la iglesia, la comisión a la iglesia para ir por el mundo y hacer discípulos, Él dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda. No una parte, no una gran autoridad, toda autoridad. Ahora, Él nos envía, ve al mundo a predicar mi evangelio, predica mi nombre, mi muerte y resurrección en el poder del Espíritu Santo, y vayan confiados porque toda autoridad me ha sido dada. De todo. Ay, pero es que en ese lugar, allí se comen a los misioneros. Toda autoridad me ha sido dada. Pero es que en ese gobierno están opuestos al cristianismo. Toda autoridad me ha sido dada. Vayan en mi poder. Y es lo que nosotros hemos visto y seguiremos viendo en el libro de Hechos, cómo ese poder es manifiesto. El libro de los Salmos dice: nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Salmo 115:3. Dios hace lo que le place, y Jesucristo es Dios. Jesús hace lo que le place. Isaías 46: todo lo que quiero realizaré. Nabucodonosor, confrontado, él se creía el grande de los grandes. Nadie se podía comparar con Nabucodonosor en poder y majestad en el gran imperio babilónico. Dios tiene tratos con él, lo humilla. Y dice Nabucodonosor en Daniel 4:35: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? Las obras divinas pueden ser difíciles de comprender, pero nunca deben ser objeto de nuestra duda. No debemos dudar de Dios porque no comprendamos sus acciones. Por eso dice: nadie debe decirle a Él: ¿qué has hecho? Como si se hubiera equivocado. Nabucodonosor admitió la absoluta soberanía del Señor. Y cuando nosotros leemos en los evangelios, no voy a tomar tiempo para hacerlo, pero podemos ver la gran autoridad de Jesús sobre todas las facetas de la creación. Cristo haciendo milagros aquí y allá. Y así como en el Antiguo Testamento nuestro Dios fue domador de leones en Daniel 6, y los leones no le hicieron daño a Daniel, así vemos en el Nuevo Testamento a Jesús calmando la tormenta en el mar. Calla, enmudece. Y la tormenta le hizo caso. La tormenta obedeció. El mar obedeció. Me gustó una lista que un autor hizo de esas cosas que muestran la supremacía de Jesús. Este autor dice: Él es supremo sobre todo en todos los sentidos. Dice: sobre las galaxias y los confines infinitos del espacio, sobre la tierra desde la cima del monte Everest a casi 9 kilómetros de altura hasta el fondo del océano Pacífico a casi 11 kilómetros de profundidad en la fosa de las Marianas. Él es supremo sobre todas las plantas y animales, desde la pacífica ballena azul hasta los microscópicos virus asesinos. Sobre todo el clima y los movimientos de la tierra: huracanes, tornados, monzones, terremotos, avalanchas, inundaciones, nieve, lluvia de cielos. Sobre todos los procesos químicos que curan y destruyen: el cáncer, el SIDA, la malaria, la gripe y todos los mecanismos de los antibióticos y miles de medicamentos curativos. Él es supremo sobre todos los países y todos los gobiernos y todos los ejércitos. Sobre Al Qaeda y todos los terroristas y secuestros y atentados suicidas y decapitaciones. Sobre Bin Laden y al-Zarqawi, sobre todas las amenazas nucleares de Irán, Rusia o Corea del Norte. Él es supremo sobre toda la política y las elecciones, sobre todos los medios de comunicación y noticias y entretenimiento y deportes y ocio, y sobre toda la educación y universidades y becas y ciencia e investigación, y sobre todos los negocios y finanzas e industria y manufactura y transporte, y sobre todo el internet y los sistemas de información,
Como dijo Abraham Kuyper, no hay un centímetro cuadrado en el planeta Tierra donde Jesucristo no diga mío. ¿Cuánta autoridad tiene Jesucristo? Bueno, podríamos decir a coro, toda autoridad. Pues mostrémoslo en nuestras vidas. Si Jesucristo es Rey, si Jesucristo es Dios, si Jesucristo es el dueño absoluto de tu vida, muéstralo con tu vida. Y eso me lleva al siguiente punto, la autoridad de Jesucristo como Rey y Señor. La autoridad de Jesucristo como Rey y Señor. El versículo 13 de Colosenses 1 afirma que Jesús es Rey, que tiene un reino. Él nos trasladó al reino de su amado Hijo, dice del Señor. Y en el versículo 16 vimos que Él es creador de toda autoridad, sean tronos, dominios, etc. Él es Rey. Y cuando uno va al libro de Apocalipsis, ahí se dice explícitamente que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Porque Él coloca esas autoridades. ¿Hay un rey aquí? Él es el Rey de reyes. Cuando estaba siendo juzgado por los hombres, Él dijo, mi reino no es de este mundo. Él no está diciendo que no tenga reino. Lo que le está diciendo no es de este mundo. Pero yo tengo un reino. Yo soy Rey. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Pero Él es Rey. Entonces Pilato le dijo, ¿así que tú eres Rey? Jesús respondió, tú dices que yo soy Rey. Te estoy diciendo que soy Rey. Te estoy diciendo que tengo un reino. Y cuando Pedro quiso darle una ayudita al Señor, cortándole la oreja al siervo del sumo sacerdote, en Mateo 26, dice, ¿o piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Si tú eres como yo, dice, sí Señor, mándalo, enséñale, que vean quién eres tú. Pero su reino no es de este mundo. Todavía. Vamos para allá. Pero todavía. ¿Y por qué es bueno que todavía? Porque si lo hubiera hecho antes, ni tú ni yo estuviéramos en su reino. Va a invertir el fin. Y uno lee un texto como 1 Corintios 15, en el contexto, hablando del tema de la resurrección, ¿recuerdan? Dice en el versículo 23 Pablo de 1 Corintios 15, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Solo alguien con autoridad puede hacer eso. Y sigue diciendo, pues Él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte, porque Él ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Eso es autoridad. Pero cuando dice que todas las cosas le estén sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a Él todas las cosas. No es que Dios el Padre está sometido a Dios el Hijo, está diciendo, aclarando. Dice, y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Esta es una imagen de Jesús que pocos tienen. Algunos se quedan con la imagen de un bebé indefenso en un pesebre, otros con la de alguien débil y moribundo crucificado entre ladrones. Pero ¿qué tal la imagen de Apocalipsis capítulo 1? Lo escribe Juan, el apóstol que se recostaba del pecho del Señor. Y dice en Apocalipsis 1:10, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta,
que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Y menciona las diferentes iglesias. Y dice: y vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas. Sigue conmigo. Juan se toma su tiempo para describir todos estos elementos. Y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Juan, que se recostaba del pecho del Señor, dice: y él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. Y yo me pregunto, ¿por qué Apocalipsis comienza con esa imagen? Está mostrando al pueblo de Dios que Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Nadie tiene más autoridad que Él. Y Él tiene el destino de todas las personas en sus manos. Es Él quien lo veremos en el capítulo 5, cuando uno lee Apocalipsis. No que yo voy a buscar Apocalipsis 5, pero el que uno ve en Apocalipsis 5 tomando el rollo y abriéndolo. ¿Por qué? Porque Él tiene el control de la historia. Toda la historia no está en manos de hombres aquí y allá. Está en manos del Señor. Y nos dirigimos a un final tal como Él lo diseñó, donde su pueblo reinará con Él para siempre y donde sus enemigos serán vencidos y destruidos. Contrario al deísmo, que afirma que Dios simplemente hizo el mundo y lo dejó funcionando, las Escrituras dicen que Jesús es Rey y gobierna sobre toda su creación. Él es Señor, tanto de los muertos como de los vivos, como dice Pablo en Romanos 14. Él es Señor de todos, como dice Hechos 10:36. Y como Rey, su palabra tiene autoridad. ¿Recuerdan el encuentro de Jesús con el centurión de Mateo 8? Él quería que Jesús fuera a su casa para que sanara a su siervo que había quedado paralítico y estaba sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y el centurión respondió de esta forma: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Y cuando Jesús escuchó esas palabras de este hombre, le dijo: grande es tu fe, se ha hecho como tu fe. Y dice que el criado fue sanado en esa misma hora. Y lo que le estaba diciendo a Cristo es: tú no tienes que ir, solo di la palabra y yo sé que Él sanará. Y ese es el poder y la autoridad de la palabra de Jesucristo. Lo que Él dice es lo que es. En ese mismo capítulo sanó a la suegra de Pedro de la fiebre que tenía, calmó el mar en tempestad, sanó al endemoniado gadareno. Y aún los demonios reconocieron la autoridad de Jesús. Te rogamos, si nos vas a echar fuera, mándanos a esa piara de cerdos. Y Él dijo: id. Y ellos salieron y entraron a los cerdos. Señores, si ustedes hubieran estado ahí, díganme, ¿qué ustedes hubieran hecho? Ustedes ven a los demonios diciendo: sácanos de aquí, pero échanos en aquel sitio. Y Jesús dijo: sí, vayan a ese sitio. Y después te dice a ti: mira, ve, búscame tal cosa. Lo voy a pensar.
Jesús es Señor y tiene autoridad sobre todo. Y cuando un pecador es salvado, se rinde ante Él. Por eso Pablo dice, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Ya no eres tú quien mandas. El pecador arrepentido le ha dicho a Cristo, guía mi vida conforme a tu palabra. Haz lo que quieras. Tú eres el Rey, tú eres el Señor. Y sin embargo caemos tantas veces en contradicciones. Conocemos al impetuoso Pedro, por ejemplo, quien después de haber dado esa gloriosa declaración de que Jesús era el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, Jesús empieza a decir, explicarle, mira, vamos a morir, yo voy a morir, me van a llevar a Jerusalén, tarará. Y dice que Pedro lo tomó aparte. Señor, no lo permite el Señor eso, que eso nunca te pase. Al Señor. Luego lo vemos en Lucas 22. Cristo le dice, Simón, mira, Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y una vez regreses, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Señor, eso no es tan así como tú dices, tú vas a ver. ¿Cuándo que dicen que la tercera es la vencida? Entonces lo encontramos en Hechos capítulo 10. Cornelio, Dios se le aparece en visión. Pedro mata y come. ¿Y Pedro qué dijo? De ninguna manera, Señor. O sea, de ninguna manera y Señor como que no pegan. Normalmente uno lo que oye en la milicia es, sí, Señor. ¿Verdad que sí? No, Pedro aprendió a decir, no, Señor. Y nosotros lo hacemos también. Cuando escuchamos la palabra de Cristo y tomamos la decisión de hacer las cosas como nosotros queremos, actuamos de la misma manera. ¿Te puedes ver en el espejo de Pedro? ¿Puedes recordar momentos en que has dicho no al Señor? ¿Momentos en que has ignorado lo que Él dice? Cristo dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Porque eso es una contradicción. Él tiene autoridad sobre tu vida. En realidad, ¿quién es Señor de tu vida? A juzgar por cómo vives y por la forma en que sigues las Escrituras, ¿quién es el que manda en tu vida realmente? Porque Jesús no es un rey de adorno como los reyes de algunas naciones. La autoridad de la palabra de Jesús es absoluta. De manera que ves la importancia de que no solo conozcamos la palabra, sino de que obedezcamos la palabra. Y yo te pregunto, ¿estás tú leyendo y escudriñando su palabra? Porque no podemos decir que Jesús tiene la preeminencia en nuestras vidas si pasan los días sin que leamos su palabra, o si la leemos, pero no para ser hacedores de ella. El autor Thaddeus Williams, en su libro Reverenciando a Dios, escribió lo siguiente: aunque Dios ha hablado en la Escritura, con frecuencia caemos en patrones de descuido e indiferencia hacia su palabra. Leer la Biblia de 1 a 3 veces por semana no produce resultados diferentes, si acaso produce alguno, con aquellos que no la leen. Leerla más de 4 veces por semana nos hace sentirnos menos solos, menos airados, menos adictos al alcohol o la pornografía, menos estancados espiritualmente hablando, más evangelísticos, mejor discípulos. Cuando tú oyes algo así, quizás estás encontrando la respuesta y la explicación de por qué las cosas están como están en tu vida. Y quizás te estés diciendo que debes tomar mejores resoluciones con respecto a tu dependencia de la palabra de Cristo. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros.
Cristo, en la transfiguración de Cristo, Dios el Padre, ¿qué fue lo que le dijo a los apóstoles? A Él oíd. Tenemos que oír la voz de Jesús. En los minutos que me quedan, permítanme enfatizar la autoridad, terminar con estas dos ideas: la autoridad de Jesús como juez y la autoridad de Jesús como Salvador. Una de las cosas que la Escritura enseña es que Dios ha confiado todo juicio a Dios el Hijo. El Padre ha confiado todo juicio a Dios el Hijo. Juan 5:22 dice: ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo. Si Cristo es juez, debe ser honrado, es lo que está diciendo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Pero el que no cree, ¿qué pasa? Es condenado. En verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. Cristo tiene autoridad para juzgar y juzgará. Él ha sido designado como juez de los vivos y de los muertos. Hechos 10:42. Él juzgará al mundo en justicia. Hechos 17:31. Cristo Jesús ha de juzgar a los vivos y a los muertos. 2 Timoteo 4:1. ¿Y sabe qué le dice Timoteo a Pablo? Pablo a Timoteo: predica la palabra. Si eso es así, hay que predicar. Mi amigo, tú nunca podrás deshacerte de Jesús. O experimentas su salvación, o le verás cara a cara como tu juez. No habrá un solo individuo en todo el universo que haya vivido, que esté vivo y que vivirá, que no termine reconociendo el señorío supremo de nuestro Señor Jesucristo. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, que al nombre de Jesús se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es inevitable. Pero Cristo no solo tiene autoridad para juzgar, Cristo también tiene autoridad para salvar. Y es maravilloso leer en Marcos capítulo 2, cuando Él hace el milagro de sanar al paralítico. Él le dijo: tus pecados te son perdonados. Y dice que las personas empezaron a decir: ¿quién eres tú para perdonar pecados? Y dice en el versículo 9 de Marcos 2, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó, y tomando al instante la camilla, salió a vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. ¿Qué era lo que ustedes nunca habían visto? ¿A un paralítico caminar o a un pecador perdonado? Tiene que haber mayor maravilla, tiene que haber un mayor gratitud por un pecador cuyos pecados han sido limpiados y perdonados por la sangre de Jesucristo. Tiene autoridad para salvar. Tiene autoridad para llevar a pecadores que eran sus enemigos y reconciliarlos, como dice Colosenses capítulo 1, y llevarlos a la gloria. Tiene autoridad para salvar. Y el llamado es: refúgiate en Jesucristo. ¿Qué lugar debe ocupar un Salvador así en tu vida? ¿Qué lugar debe ocupar? Si tú has sido redimido por Cristo, ¿qué lugar debe ocupar Jesús en tu vida?
¿No debería haber más alabanzas a Él? ¿Y deleite en sus alabanzas? Si Cristo es supremo sobre todas las cosas, ¿no debería esa supremacía reflejarse más en todas las facetas de nuestras vidas? En tu vida personal, las decisiones que tú tomas, en la forma como vives en tu hogar. ¿Quién es rey en tu hogar? ¿Quién es la autoridad en tu vida? Como pensamos en la iglesia también, ¿quién es la autoridad en la iglesia? Es la voluntad de Cristo la que se tiene que hacer. Cristo es el preeminente para que Él tenga en todo la primacía. Por lo tanto, hace sentido cuando Jesús dice: buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando la vida se te va simplemente buscando hacer dinero y tú no tienes tiempo para Dios, ni para cuidar tu familia, ni para cuidar tu propia alma, entonces las prioridades no están como deben ser. Para que en todo tenga la primacía. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Juan 6:27. Hermanos, ya sea que comáis o bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no los hombres. ¿Cuántas cosas? Todo lo que hagáis para el Señor y no a los hombres. En 1543 Copérnico publicó su libro mostrando que el centro del sistema solar no era la Tierra sino el Sol. Y eso provocó todo un cambio en los libros de ciencia, hasta en los poemas que se escribían. O sea, me imagino que a partir de ahí entonces los novios le decían a las novias: tú eres el sol de mi corazón. Antes se decía: tú eres la tierra. Porque cambia todas las cosas. Cambia los libros de texto. Cuando Cristo es el preeminente en tu vida, cambian todas las cosas. Cristo ordena tu vida y Cristo te permite vivir para su gloria. O que se produzca en ti una revolución copérnica en el día de hoy, para vivir el resto de tu existencia para la gloria de aquel que derramó su sangre para limpiarte de todos tus pecados. Y termino con esta oración del apóstol Pablo. Esa es mi oración final. La oración de Efesios 1:18. Y puedo decir en ese sentido: oremos. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepamos cuál es la esperanza de nuestro llamamiento, cuáles las riquezas de la gloria de nuestra herencia en los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Señor, llénanos de Cristo y permítenos decir con Pablo: para mí el vivir es Cristo. Amén.
ponemos de pie, hermanos. Vamos a terminar pensando en la letra expresa de este himno. Generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Si te ha perdonado y tienes salvación, cántale al Cordero que venció. Si te ha libertado, su nombre ha puesto en ti, cántale al Cordero que venció. Cantaremos siempre, amén, claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo, y por siempre es, santo, santo por siempre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean
Señor, gracias. Gracias por presentarte ante tu pueblo hoy con tu gloriosa majestad. Gracias porque tu palabra te describe a ti hermoso, poderoso, grande, maravilloso a nuestros ojos. Y cada uno de nosotros es un testimonio vivo de tu obra poderosa, de tu obra redentora, la salvación que tú has derramado en cada uno de aquellos que éramos enemigos tuyos. Es un trofeo de tu gracia, es una victoria de Jesús. Y te damos las gracias y toda la gloria a ti, porque tu autoridad se reflejó en nuestras vidas. Bendícenos hoy y siempre, en el nombre de Jesús.